No he venido hoy para darles fórmulas vacías. No he venido para aumentar su emoción por unos minutos y luego dejarles igual. He venido a hablarles de una ley invisible que rige los movimientos del cielo y de la tierra. El mundo espiritual solo responde a quienes poseen autoridad legítima. No estoy hablando de talento, no estoy hablando de carisma, estoy hablando de un peso interior que no se compra, que no se hereda por apellido, que no se obtiene por cargos humanos. Es un peso que el cielo reconoce y que el infierno teme. Hay muchos que oran, pero son pocos los que el cielo escucha. Muchos que levantan la voz, pero pocos que hacen temblar la oscuridad. Muchos que citan versículos, pero pocos que liberan poder verdadero. Y la diferencia no está en la elocuencia, sino en la legitimidad espiritual. El enemigo no retrocede porque usted hable fuerte. Los ángeles no se mueven por un espectáculo. El cielo no se conmueve porque usted use un lenguaje religioso impecable. En el mundo invisible, lo único que tiene valor es la voz de aquel que ha caminado en santidad, que vive en comunión constante y que está bajo el señorío real de Cristo. Desde joven, aprendí algo que marcó mi vida. El reino espiritual no responde a quien ocupa un púlpito, sino a quien vive en el altar secreto. Y permítanme decirles algo que quizá les incomode. Usted puede estar activo en ministerio y aún así ser un desconocido para el cielo. La Escritura nos muestra historias que nos confrontan. Recuerden a los que intentaron usar el nombre de Jesús como si fuera una llave automática. Hablaron las palabras correctas, pero no tenían respaldo del cielo. El mundo espiritual no se impresiona con fórmulas, reconoce vidas alineadas con el corazón de Dios. La pregunta más seria que puede escucharse en la dimensión invisible no es ¿cuántas horas oras? Ni ¿en cuántos eventos predicaste? La pregunta es, ¿quién eres tú en el mundo espiritual? ¿Eres conocido en el cielo? ¿Tu nombre provoca respeto en las tinieblas? ¿O solo eres un eco de lo que otros han vivido con Dios? He visto personas ayunar, clamar, llorar y repetir las oraciones de grandes hombres de fe, y sin embargo, nada se movía. ¿Sabe por qué? Porque intentaban ejercer autoridad sin tener relación. Querían resultados visibles, sin haber pagado el precio invisible. Yo mismo, en los primeros años de mi ministerio, oraba con pasión, levantaba la voz y declaraba victoria. Pero la atmósfera permanecía igual. Había fuego en mis palabras, pero no fuego en mi vida. Hasta que el Espíritu Santo me habló claramente una madrugada. Quieres que el cielo te escuche, pero no has hecho de mi presencia tu habitación. ¿Quieres autoridad, pero no intimidad? Esa frase me quebrantó. Desde entonces comprendí que la autoridad se construye en la obediencia diaria, no en la exposición pública, que el peso espiritual no se mide por aplausos, sino por cuánto el corazón de Dios confía en ti, y que la oración eficaz no depende de técnicas, sino de una vida rendida por completo. Hoy quiero guiarles hacia esa verdad, porque el mundo no necesita más ruido, necesita voces respaldadas por el cielo. No se trata de orar más fuerte, sino de caminar más cerca. No se trata de decir más palabras, sino de cargar más presencia. No se trata de imponer manos, sino de tener manos limpias. La pregunta que debemos hacernos no es, ¿oré hoy? Sino, ¿está mi vida en tal comunión con Dios que, cuando hablo, el cielo responde y el infierno retrocede? En la palabra de Dios encontramos un patrón que nunca falla. Los hombres y mujeres que el cielo respalda son aquellos que han vivido en el fuego de la consagración. Mire a Moisés. No fue su educación en Egipto lo que abrió el Mar Rojo, fue su relación íntima con el Dios que lo llamó desde la zarza ardiente. Él no hablaba desde teoría, hablaba desde obediencia. Observe a Elías en el monte Carmelo. No ganó por gritar más fuerte que los profetas de Baal. Ganó porque su altar estaba reparado, su sacrificio preparado y su corazón alineado. El fuego no descendió por casualidad, descendió porque el cielo conocía su voz. En cambio, cuando alguien intenta actuar sin ese respaldo, el resultado es desastroso. Hay historias en la Biblia que nos advierten que no se puede fingir consagración. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos. ¿Por qué? Porque pretendieron traer algo ante Dios sin estar autorizados. Esto no es un juego. El mundo espiritual distingue con precisión entre el que habla desde la carne y el que habla desde el espíritu. El diablo es legalista. Él sabe quién tiene derecho a hablar en el nombre de Jesús y quién no. Él no teme a creyentes emocionales, teme a creyentes autorizados. No le asusta una persona con un gran vocabulario bíblico, pero tiembla ante un hombre o una mujer
cuyo corazón está limpio y cuya vida está escondida en Cristo. Y aquí debo decirles algo con urgencia. Usted no puede atar aquello que en secreto alimenta. No puede expulsar la oscuridad si la entretiene en su mente o en su hogar. No puede declarar libertad mientras vive en desobediencia. El mundo espiritual no es ingenuo. Ve lo que los ojos humanos no ven. Recuerdo ocasiones en que, como pastor, me trajeron casos imposibles. Opresión demoníaca, enfermedades terminales, familias destruidas. En esos momentos, antes de orar, siempre preguntaba al Espíritu Santo, ¿estoy limpio delante de ti? Porque si lo estaba, sabía que el cielo respaldaría cada palabra. No por mi fuerza, no por mi posición, sino porque estaba bajo la cobertura del Altísimo. Esto es lo que muchos creyentes no entienden. No se trata de cuánto se ora, sino de cómo se vive. No se trata de recitar palabras, sino de representar el carácter de Cristo en todo momento. No se trata de acumular actividades ministeriales, sino de mantener un corazón sensible y rendido. En el libro de Santiago está escrito, la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración de cualquiera, sino la oración del justo, aquel con manos limpias y corazón puro. Eso significa que para que nuestras oraciones tengan peso, debemos vivir de manera que el cielo pueda decir, esta voz me pertenece. Hermano, hermana, ¿entiende lo que esto implica? El enemigo respeta las vidas alineadas, no las vidas activas. Respeta el altar secreto, no la agenda ocupada. Respeta la obediencia, no el espectáculo. Por eso, antes de intentar sacudir el mundo con nuestras palabras, debemos asegurarnos de que nuestro altar personal esté encendido, que no haya pecado escondido, que no haya orgullo disfrazado de ministerio, que no haya ambición personal disfrazada de visión divina. Cuando el altar está limpio, el fuego desciende. Cuando la vida está rendida, el cielo responde. Cuando la intimidad es real, la autoridad es inevitable. Y aquí está la advertencia final de esta parte. Usted puede impresionar a las personas con su voz, pero solo impresionará al cielo con su vida. El diablo no teme a los títulos, teme a los testimonios verdaderos. Las tinieblas no retroceden ante la fama, retroceden ante la santidad. Si usted quiere que el cielo respalde cada palabra que pronuncie, debe comenzar por el único lugar donde nace la autoridad verdadera, el altar secreto. No hablo de un altar físico, sino de una vida diaria ofrecida como sacrificio vivo. Ese altar se edifica con obediencia constante, no con eventos ocasionales, y se mantiene encendido cuando decidimos que nada es más importante que la presencia de Dios. Le voy a dar pasos claros. No son fórmulas mágicas, sino principios que el cielo honra. 1. Limpieza continua. Viva examinando su corazón cada día. Pregúntese, ¿hay algo que impida que el Espíritu Santo fluya en mí? Si lo hay, arrepiéntase de inmediato. El pecado no confesado es la fuga más grande de autoridad espiritual. 2. Hambre por la palabra. No use la Biblia como adorno o herramienta de debate. Ábrala como su único pan. El que no se alimenta de la palabra, camina sin espada en la batalla. 3. Oración sin máscaras. No intente impresionar a Dios con palabras elegantes. Él no busca discursos, busca corazones desnudos. Las oraciones más poderosas que he hecho nacieron en lágrimas y silencio, no en discursos prolongados. 4. Renuncia al orgullo. El orgullo es el enemigo silencioso de la autoridad. Mientras usted crea que el ministerio se trata de usted, el cielo permanecerá en silencio. 5. Vida de ayuno. El ayuno no compra poder, pero sí rompe cadenas en nuestra carne que impiden escuchar la voz de Dios. Un creyente que nunca ayuna es un soldado que entrena poco. 6. Rendición previa. Aprenda a decir sí a Dios antes de que Él le pida algo. Esa disposición abre puertas que la desobediencia cerraría para siempre. Cuando usted vive así, no necesitará buscar oportunidades para ministrar. Las oportunidades lo buscarán a usted. El mundo espiritual reconocerá su voz, y las puertas que parecían cerradas comenzarán a abrirse. Pero déjeme advertirle, este camino no es para quienes buscan comodidad. Requiere morir a uno mismo. Requiere callar cuando quiere hablar. Requiere servir cuando nadie lo ve. El altar secreto es un lugar de quebrantamiento, pero también es el lugar donde se forja la autoridad que hace temblar al infierno. No se engañe. Usted no puede tomar prestada la unción de otro.
No puede fingir santidad delante de aquel que ve todo. No puede declarar guerra espiritual mientras abraza compromisos con la carne. La autoridad no se recibe en un evento, se cultiva en una historia. Cada amanecer en el que usted se postra en obediencia, añade peso a su voz. Cada tentación resistida añade filo a su espada. Cada acto de humildad fortalece el muro de protección espiritual a su alrededor. Y cuando llegue el día de la batalla, porque llegará, usted no tendrá que gritar para ser escuchado. La atmósfera sabrá que usted ha estado con Dios. El enemigo reconocerá que usted no pelea solo. El cielo enviará respaldo inmediato. Hermano, hermana, el altar secreto es su mayor tesoro. Usted puede perder posiciones, plataformas, reconocimiento humano, pero si mantiene ese altar, nunca perderá la voz que el cielo reconoce. Hoy, el Espíritu Santo le hace una invitación. Vuelva al altar, no como un visitante, sino como un habitante, no como un requisito, sino como un deleite. Porque cuando el fuego del altar se mantiene encendido, no hay demonio que pueda resistir y no hay cadena que pueda permanecer intacta. Cuando un hombre o una mujer vive en el altar, cada palabra que sale de su boca lleva el peso del cielo. No importa si está en un púlpito o en un cuarto pequeño, el mundo espiritual lo escucha. Quiero que lo imagine. Cada vez que usted ora, no está hablando al aire. Está pronunciando decretos en un tribunal celestial donde el juez es el Dios Todopoderoso. Está levantando su voz en un campo de batalla invisible donde ángeles y demonios observan cada movimiento. En ese lugar no hay aplausos, no hay luces, no hay cámaras. Solo hay una pregunta. ¿Está esta voz autorizada para hablar en mi nombre? Y cuando la respuesta es sí, algo se activa inmediatamente. Ángeles reciben órdenes. Cadenas comienzan a romperse. Territorios son liberados. El infierno retrocede sin que usted tenga que negociar. Recuerde esto. La autoridad espiritual no es un privilegio automático para los que creen. Es una responsabilidad que el cielo entrega a los que han muerto a sí mismos. Por eso, cuando usted camina en alineación con el Espíritu Santo, no necesita forzar resultados. La atmósfera cambia porque usted ha traído el gobierno de Dios con su presencia. He visto esto una y otra vez. Entrar en una habitación donde había opresión y sin pronunciar palabra, sentir cómo la oscuridad se incomodaba. Orar por una persona atormentada y ver cómo el enemigo soltaba su presa sin resistencia. No por mi nombre, no por mi fuerza, sino porque en el mundo invisible ya estaba claro. Este hombre camina bajo el señorío de Cristo. Ese es el nivel de autoridad al que el Espíritu nos está llamando hoy. Una autoridad que no depende de la emoción, sino de la posición. Una autoridad que no se exhibe, sino que se ejerce. Una autoridad que no busca reconocimiento humano, sino la aprobación del cielo. Pero, escúcheme bien, esta autoridad también atrae guerra. El infierno no se queda cruzado de brazos cuando alguien empieza a caminar en santidad y obediencia radical. Por eso, usted debe estar listo, no con armas humanas, sino con la armadura completa de Dios. El cinturón de la verdad que le impide vivir en mentira. La coraza de justicia que protege su corazón. El escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del enemigo. La espada del Espíritu, que es la palabra viva. Y la oración constante, que mantiene la conexión directa con el comandante. Cuando usted vive así, no importa cuán fuerte ruja el enemigo. El rugido del león de Judá será más fuerte en usted. No importa cuán densa sea la oscuridad, la luz que lleva dentro será imposible de apagar. No importa cuán grande sea la batalla, la victoria ya está sellada en el cielo. Hoy le digo, en el nombre de Jesús, vuelva a su altar, limpie su corazón, rinda su voluntad, permanezca en la presencia, porque cuando el cielo reconozca su voz, las puertas se abrirán sin que usted las fuerce, las cadenas caerán antes de que usted termine la frase, y las naciones sabrán que hay un Dios vivo que respalda a los suyos. No se conforme con ser un creyente conocido por los hombres. Sea un creyente conocido por el cielo y temido por el infierno. No viva para la aprobación de multitudes, viva para el aplauso silencioso del Padre, porque cuando ese aplauso se escucha en los cielos, todo el universo espiritual se pone de pie. Que así sea con su vida, que así sea con su ministerio, y que al final, cuando su carrera termine, pueda oír las palabras más importantes que un creyente puede escuchar. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.